Hola, soy Sofía. Bienvenido a Trupaback, donde cada historia golpea diferente. Si te gustan las historias reales, intensas, suscríbete. Ahora sí, escucha esto con atención. 2 palabras. Solo 2 palabras, cambiaron todo. Pero espera, voy demasiado rápido. Primero tienes que entender algo. ¿Cómo es posible que una familia pase 32 años construyendo un caso contra su propia hija? Y más importante, ¿cómo esa hija pasó 14 meses preparando la única respuesta que realmente importaba? Mi nombre es Nadia Akefer Brennan. Tengo 34 años. Soy la fundadora de una empresa de logística llamada Meridian Transit Solutions. Nuestra sede está en Columbus, Ohio, y tenemos operaciones en Atlanta, Dallas y Toronto. El año pasado, la empresa fue valorada en más de $47 millones. Transportamos equipos médicos, productos farmacéuticos y carga crítica en toda Norteamérica. 214 personas trabajan conmigo. Y aún así, mis propios padres me demandaron por todo. Sí, escuchaste bien. No dijeron que robé una cantidad específica. No mostraron una transacción sospechosa. No presentaron una prueba clara. No. Ellos dijeron algo mucho más grande. Mucho más peligroso. Afirmaron que todo lo que construí, en realidad les pertenecía a ellos. Que mi empresa, mi esfuerzo, mi vida entera, estaba basada en dinero familiar, que yo había tomado. Querían quedarse con todo. La empresa, mis bienes personales, todo. Su abogado lo resumió en una frase muy simple. Pero muy arrogante. Todo lo que esta joven tiene, fue construido con capital familiar robado. Lo dijo con una seguridad impresionante. Como si ya hubiera ganado. Pero hay algo que él no sabía. Yo llevaba 14 meses preparándome para ese momento. Antes de contarte lo que hicieron, necesitas entender quiénes son. Porque esto no es una historia de villanos de película. No. Es peor. Es una historia de personas normales. Que hacen daño, sin parecer monstruos. Mi padre, Clement Akefer, llegó a Estados Unidos desde Lagos en 1981. Tenía una maleta y una beca. Trabajó duro. Muy duro. Se convirtió en ingeniero civil. Y construyó una reputación impecable. Era disciplinado. Preciso. Orgulloso, muy orgulloso. Creía en el orden. En la jerarquía. Para él, el éxito en una familia tiene una dirección. Empieza arriba. Y baja hacia los demás. Mi madre, Vivian, era diferente. Brillante, increíblemente brillante. Podría haber sido abogada. Pero dejó su carrera cuando nació mi hermano mayor. ¿Por qué en nuestra casa? Solo había espacio para una carrera importante. Y esa era la de mi padre. Ella se encargó de todo lo demás. Las finanzas, la casa, las decisiones invisibles. Era la mente detrás de todo. Pero nunca podía admitirlo. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Ayudábamos a la iglesia. Apoyábamos a los vecinos. Celebrábamos cada evento familiar. Pero conmigo, era diferente. No era odio. Eso sería más fácil de entender. Era algo más frío. Como si yo, no encajara en el sistema. Como si estuviera, en el lugar equivocado. Mi hermano Marcus, era el orgullo. Médico. Exitoso. Perfecto. Yo estudié logística. Recuerdo el día de mi graduación. Mi padre dijo, frente a todos. Ah, así que ahora tienes un título en conducir camiones. Sonrió. Pero no era una broma. Era una etiqueta. Y así empezó todo. Porque mientras ellos veían poco valor en mí, yo estaba aprendiendo algo muy importante. Cómo construir, desde cero. Y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Tenía 26 años. Y una idea que no me dejaba dormir. No era solo un sueño. Era un plan. Había pasado 2 años completos estudiando el negocio de logística desde dentro. Trabajando en almacenes, aprendiendo procesos,
viendo errores reales. No desde una oficina elegante, sino desde el suelo. Sabía exactamente lo que quería construir. Así que hice algo que, en ese momento, me parecía lógico. Le pedí ayuda a mis padres. Solo necesitaba $12,000 para cubrir los primeros 3 meses de operación. Nada más. Mi padre ni siquiera dudó. Dijo que no. No fue grosero. No levantó la voz. Pero su tono fue definitivo. Dijo que la industria era inestable. Que yo no tenía suficiente experiencia. Y luego dijo algo que nunca olvidé. Nadia, nunca has demostrado el juicio necesario para manejar este tipo de riesgo. Se hizo silencio. Mi madre no dijo nada. Solo miró la mesa. En ese momento entendí algo. Muy claro. No podía contar con ellos. Así que hice lo único que me quedaba. Busqué ayuda en otro lugar. Mi amiga de la universidad, Desiree, me presentó a su padre. Gerald Washington. Un hombre tranquilo. Con años de experiencia en logística postal. Me escuchó. Sin interrumpir. Revisó mi plan, página por página. Y al final, dijo algo que cambió mi vida. Tú ya hiciste la tarea, ahora haz el trabajo. Me prestó el dinero. Sin drama. Sin condiciones absurdas. Solo confianza. Le devolví cada centavo, con intereses, en menos de 18 meses. Hoy, forma parte del consejo de mi empresa. Pero en ese momento, todo era incertidumbre. Los primeros años, fueron duros. Muy duros. Trabajaba en una oficina pequeña, de apenas 80 metros cuadrados, compartida con otras empresas. Mi primer empleado fue Terren. Un despachador que había perdido su trabajo. Aceptó un salario bajo. A cambio de una pequeña parte de la empresa. Eso era todo lo que podía ofrecer. Mi primer contrato. Valía solo $84,000 en 8 meses. Un cliente farmacéutico pequeño. Pero exigente. Había días en los que todo parecía romperse. Conductores que no llegaban. Retrasos. Errores. 2 veces, tuve que manejar yo misma, entregas urgentes. Terminaba a las 11 de la noche, casi todos los días. Cansada. Pero decidida. ¿Y mi familia? No sabían nada. Y tampoco preguntaban. Las cenas familiares eran siempre iguales. Mi padre hablaba con Marcus sobre su carrera. Mi madre preguntaba por su vida social. Y a mí. Me hacían una pregunta, por compromiso. Algo como: ¿cómo va tu trabajo? Y yo respondía, igual de superficial. Bien. Y todos seguíamos, como si nada. Pero lo que no sabía en ese momento era algo mucho peor. Ellos sí hablaban de mí. Pero no conmigo. Hablaban con familiares. Con amigos. Incluso con antiguos colegas de mi padre. Decían que mi negocio era un juego. Que estaba intentando ser empresaria. Pero que pronto volvería a la realidad. Mientras ellos decían eso, yo estaba cerrando contratos. Creciendo. Luchando cada día, por mantener todo en pie. Para el 5.º año. Ya no era un experimento. Era una empresa real. 12 empleados. Rutas estables. Clientes importantes. Ingresos de millones. Pero yo, no les dije nada. Al principio, fue por protección. Después, se volvió costumbre. Porque cada vez que compartía algo bueno, la reacción era la misma. Silencio. Luego duda. Y finalmente, comparación con Marcus. Una vez le conté a mi padre sobre un contrato grande. ¿Sabes qué dijo? Está bien, pero deberías pensar qué harás cuando todo eso falle. Ni siquiera preguntó detalles. Ni siquiera mostró interés. Solo, asumió el fracaso. Así que dejé de hablar. Y en ese silencio, ellos crearon su propia versión de mi vida. Una donde yo, estaba a punto de caer. Donde necesitaba ayuda. Aunque no supieran de dónde. Y lo más peligroso,
Empezaron a creer que si yo tenía algo, era gracias a ellos. Esa idea fue la semilla de todo. Y el momento en que explotó llegó de la forma más inesperada. Una cena familiar. El cumpleaños número 68 de mi padre. Todo parecía normal. Pero esa noche, algo cambió para siempre. La cena parecía perfecta. La mesa estaba preparada con la mejor vajilla. Mi madre había estado cocinando desde la mañana. Mi hermano Marcus había viajado desde Cleveland. Los familiares sonreían, hablaban, reían. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. Entre el arroz y el pastel. Mi padre levantó su copa. Empezó a hablar. Agradeció a mi madre. Elogió a Marcus, su promoción, su carrera, su éxito. Luego habló de algo que repetía mucho últimamente. Legado. Lo que dejamos atrás. Lo que construimos, para que otros continúen. Y entonces, me miró. Directo a los ojos. Y dijo, frente a todos, con calma, como si fuera algo amable. Nadia, espero que entiendas que todo lo que tienes, nace de esta familia. Y que algún día, sabrás honrar eso correctamente. Silencio. Un silencio pesado. Marcus bajó la mirada. Mi prima evitó mis ojos. Yo solo dije. Gracias por la cena, papá. Nada más. Esa noche, llegué a mi edificio. Y me quedé dentro del coche, durante 22 minutos. Sin llorar. No era tristeza. Era algo más frío. Más claro. Era comprensión. Como ver un patrón completo, por primera vez. 3 meses después. Llegó la carta. Certificada. Del despacho de abogados. Antes de llamar a mi familia. Llamé a mi abogada. Simone. Habíamos trabajado juntas durante años. Confiaba en ella completamente. Leyó la demanda, en silencio. Y luego dijo algo, muy preciso. Esto es agresivo. Y casi no tiene fundamento. Casi. Esa palabra, lo cambia todo. La demanda se basaba en 3 ideas. Primero, que mi padre me había dado orientación clave al inicio del negocio. Y eso contaba como contribución. Segundo, que un cheque de $3,500 que me dio en mi cumpleaños era en realidad una inversión. Y tercero, que un pequeño almacén, registrado a su nombre, que usé brevemente, era una contribución continua a mi empresa. Me quedé mirando el techo. El cheque era un regalo. Había una tarjeta. Decía: Feliz cumpleaños, con amor, papá. Simone dijo algo importante. Necesitamos esa tarjeta. La tenía. Siempre la guardé. No por razones legales, sino porque era la única vez que mi padre había escrito con amor. Y ahora, se convertiría en evidencia. Los siguientes 14 meses no fueron fáciles. No fue una película. No fue ordenado. Fue agotador. Tenía que dirigir una empresa. Cerrar contratos. Expandir operaciones. Y al mismo tiempo, defenderme de mis propios padres. 214 personas dependían de mí. No podía fallar. Mi equipo lo notó. Pero nadie hizo preguntas directas. Solo, ayudaron. Mi gerente de operaciones empezó a mover reuniones difíciles, al viernes. Para que tengas el fin de semana, para procesar, y dijo. Sin explicar nada más. Mi amiga Desiree tomó reuniones por mí, sin que se lo pidiera. Su padre, Gerald, solo dijo por teléfono. Tú guardaste todo, ¿verdad? Sí. Guardé todo. Cada documento. Cada contrato. Cada detalle. Mi hermano Marcus me llamó. Dijo que creía que nuestros padres se habían equivocado. Pero también preguntó si había forma de evitar el juicio. No por ellos. Por la familia. Le dije la verdad. Yo no empecé esto.
pero lo voy a terminar. Colgué. Y seguí adelante. El día del juicio llegó. Jueves. Mayo. Llegué temprano. Con un solo portafolio. Dentro estaban los 14 meses de verdad. Mis padres llegaron después. No me miraron. Ni una sola vez. La sala era pequeña. Simple. Nada como en las películas. La jueza observaba todo. Silenciosa. Atenta. El abogado de mis padres habló primero. Seguro. Convencido. Repitió lo mismo. Todo lo que ella tiene pertenece a la familia. Luego, Simone habló. Tranquila. Precisa. Sin drama. Solo hechos. Fechas. Documentos. Pruebas. Entonces, la jueza me miró. Y preguntó. ¿Quiere añadir algo? Me levanté. Respiré. Miré al abogado. Y dije solo 2 palabras. Exhibit 1. El silencio fue inmediato. Todo el mundo dejó de moverse. Porque en ese momento, yo no estaba reaccionando. Yo estaba ejecutando. Y lo que venía después iba a cambiar todo. El aire en la sala cambió. No fue dramático. No hubo gritos. Fue silencio. Un silencio pesado. De esos que aparecen cuando la verdad está a punto de caer. Simone colocó el primer documento frente a la jueza. Exhibit 1. El contrato original. Un préstamo de $12,000. Firmado por mí y por Gerald Washington. Fecha. Firmas. Notarización oficial. Todo claro. Adjunto, estaba el historial completo de pagos. Cada dólar devuelto. Con intereses. Y una carta firmada por Gerald, confirmando que no tenía ninguna participación. Ningún derecho. Ningún reclamo sobre mi empresa. Luego vino el siguiente. Exhibit 2. El documento de creación de la empresa. Un solo nombre. El mío. Sin socios. Sin inversores. Sin familia. Después. Exhibit 3. La tarjeta. Pequeña. Simple. Feliz cumpleaños, con amor, papá. Y dentro. El cheque de $3,500. Sin condiciones. Sin contratos. Sin palabras como inversión. Solo un regalo. El abogado intentó objetar. La jueza no tardó ni 2 segundos. Denegado. Seguimos. Exhibit 4. Una carta de mi madre. De años atrás. Donde se refería a mi empresa como tu pequeño negocio. Y expresaba su esperanza de que encontrara algo más estable. No era el lenguaje de alguien que invierte. Era desprecio. Registrado. Firmado. Real. Exhibit 5. El almacén. Documentos oficiales demostraban que fue vendido. Años antes de la demanda. Ya no era de mi padre. Nunca pudo ser una contribución continua. Ese argumento, simplemente, no existía. El abogado empezó a perder el ritmo. Pero aún faltaba algo. Algo que nadie esperaba. Simone habló otra vez. Su señoría, la defensa presenta el Exhibit 6. La jueza asintió. El documento apareció. Y la sala se quedó completamente quieta. Era una empresa. Registrada a nombre de mi padre. Creada años después de la mía. Un pequeño negocio de consultoría. Nada impresionante. Excepto por un detalle. El lenguaje. Los procesos. Las descripciones. Todo. Era casi idéntico a los manuales internos de mi empresa. Documentos que yo había creado. Mi padre no había construido mi negocio. Pero sí había tomado partes de él. Para crear el suyo. Sin decir nada. Sin reconocerlo. Sin permiso. Por primera vez. No tenía nada que decir.
miró el papel. Luego a su abogado. Y guardó silencio. Mi madre apretó las manos. La jueza observó todo, con calma. Luego dijo algo, que lo cambió todo. Quiero entender cómo encaja esta evidencia con su argumento. El abogado intentó responder. Pero sus palabras ya no tenían peso. Se rompían antes de terminar. El juicio continuó, pero la decisión ya estaba tomada. Días después. Llegó el veredicto. La demanda fue completamente rechazada. Sin bases. Sin pruebas. El cheque era un regalo. El almacén, irrelevante. La historia, falsa. Y además, hubo consecuencias. El abogado tuvo que pagar miles en costos legales. Mis padres, también. Pero la verdad. No sentí victoria. No hubo alegría. Solo, algo diferente. Como cuando una ecuación larga, finalmente tiene sentido. No felicidad. Exactitud. Mi hermano me llamó esa noche. Solo dijo. Lo siento. Sin explicaciones. Sin excusas. Y eso fue suficiente. Hablamos, como antes. Como si una puerta se hubiera abierto. Sobre mis padres. No sé qué pasará. Mi padre nunca me llamó. Mi madre envió un mensaje. Espero que estés bien. Lo leí varias veces. No respondí. Porque algunas cosas no tienen respuesta simple. Pero hay algo que sí sé. Todo lo que construí es mío. Ganado. Probado. Real. No fue mi padre. No fue mi madre. Fueron las personas que creyeron en mí. Cuando nadie más lo hizo. Geral. Desiree. Mi equipo. Y yo. Ahora estoy en mi oficina. Hay café frío en mi escritorio. Porque me perdí trabajando. En una hora, tengo una reunión. La vida sigue. Y funciona. Ese día en la corte. Cuando dije Exhibit 1. Lo que realmente estaba diciendo era esto. Guardé todo. Estuve lista. Mucho antes de que tú supieras que debías buscar. Y eso. Lo cambió todo. Si esta historia te hizo pensar. Si alguna vez alguien dudó de ti. O intentó quitarte lo que construiste. Entonces este canal es para ti. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete a Trupaback. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dale like al video. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y comenta. Yo también estoy listo. Porque aquí. Las historias no solo se cuentan. Se sienten. Fuego.